Les quiero presentar al primer panelista de hoy. Él es Iván Ríos. Iván Ríos es tecnólogo médico, es magíster en salud pública con mención en epidemiología. Tiene 10 años dedicado a la vigilancia de enfermedades transmisibles y actualmente es el jefe de la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles en el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Él nos va a dar una presentación sobre las enfermedades de notificación obligatoria, probablemente tema que vieron ustedes en el pregrado, en alguno de sus cursos de salud pública y relacionados, pero que nunca está de más volver a recordar porque es fundamental que esto se haga de la forma mejor posible. Así que Iván, muy bienvenido, la plataforma es tuya. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Patricia. No sé si están viendo ya la presentación. Se ve sin problema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta instancia, por generar este espacio de conversación y de difusión de estos temas que, como decía Patricia, y no pude sentirme más representado con las palabras que dio al inicio, esta sensación que se venía configurando desde hace un tiempo atrás, que evidentemente que las enfermedades crónicas no transmisibles son las que tienen la mayor carga de enfermedad, pero esa sensación de que estaba todo controlado se sentó y si bien hemos tenido muchos logros en el control y la vigilancia de las enfermedades transmisibles, no hay que bajar los brazos y estas instancias son justamente para poder reforzar algunos temas y algunos conceptos, así que muchísimas gracias. No podría partir sin hacer una mención a lo que estamos viviendo hoy en día en relación a la pandemia de COVID-19 que ha venido a cambiar muchas cosas en las cuales nosotros veníamos haciendo. Cambió la forma en la cual nos relacionamos, cambió la forma en la cual incluso trabajamos. Esta misma reunión en modalidad telemática responde un poco a eso también. Las consecuencias económicas, sociales son evidentes y sin profundizar en eso, solamente quería destacarlo porque evidentemente que es un reflejo de lo que ha venido pasando estos últimos tiempos, en donde específicamente se ha configurado y se ha venido configurando en el tiempo un escenario muy propicio, muy favorable para las enfermedades transmisibles, para la propagación de enfermedades transmisibles y también para la emergencia de enfermedades emergentes y reemergentes, valga la redundancia, ¿ya? Y solamente para mostrarles un poco cómo se mueve el mundo hoy en día, es un mundo en donde está cada vez más globalizado, donde las personas cada vez más tienen más posibilidades de viajar. Una persona, por ejemplo, pudiese estar en menos de 36 horas en cualquier parte del mundo, y como ya sabemos, las enfermedades viajan también con las personas, y esto sin duda que es un factor relevante en lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia. Con, y otras enfermedades que han surgido y que cada vez más vamos a ir conociendo, vamos a ir teniendo que realizar acciones para la vigilancia y el control, cada vez más frecuentemente, ¿sí? Y en este mismo contexto, solamente para recalcar los factores en los cuales han contribuido con esto, evidentemente que el cambio climático contribuye, ¿cierto?, por aquellas zonas propicias de enfermedades vectoriales, por ejemplo, pueden cada vez ser más posibles. Y un ejemplo claro que nosotros vivimos acá en Chile, desde el año 2016, que en la región de Arica y Parinacota, específicamente en la ciudad de Arica, se vuelve a encontrar el vector Aedes aegypti que transmite arbovirus y que actualmente aún permanece, si bien no han habido hallazgos en el último tiempo, pero en los últimos meses, pero es una situación que está ocurriendo en la región de Arica y Parinacota. También tenemos la presencia del vector en la isla de Pascua y probablemente, según las proyecciones que se han hecho expertos, podría perfectamente distribuirse este vector en toda la zona norte del país, incluso hasta las regiones Quinta y la región
metropolitana en algunos casos. ¿Ya? Es algo que se ha hasta proyectado en el futuro, pero hay que tenerlo muy en consideración, dado que puede configurar otro escenario nacional. El envejecimiento poblacional también es un factor a considerar, la emergencia de agentes nuevos, y que como lo hemos visto ahora último con la situación de viruela del mono, hemos tenido la detección de casos que no corresponden a la presentación habitual de estas enfermedades en las zonas endémicas y que se han propagado también con las personas. Las migraciones poblacionales, ¿cierto? Y las costumbres, las tradiciones y también la cultura en ciertas partes del mundo, sin duda que son relevantes y contribuyen también a este escenario. Ahora, ¿por qué es importante vigilar? Podría sonar de perogrullo, podría tener mucho sentido, pero finalmente es súper importante tener muy presente las razones por las cuales nosotros vigilamos. Y ya lo vivimos con COVID, ¿cierto? Algunas ENO, pueden ocasionar, en ausencia de intervención, una alta mortalidad, una pérdida de la calidad de vida, índices significativos de mortalidad prematura, alta morbilidad, incapacidad, por ejemplo, y tal como lo hemos vivido con el COVID-19, consecuencias socioeconómicas importantes, altos costos de atención médica, de tratamiento y ausentismo laboral. Muchas de ellas tienen un potencial epidémico importante, y algunas de ellas también tienen medidas de prevención y control que son factibles de ejecutar, y por lo tanto el costo-beneficio de implementarlas evidentemente que son razonables, y también algunas están sometidas a regulación y compromisos internacionales, como por ejemplo poliomielitis. ¿Ya? Si bien la poliomielitis nos pareciera ser una enfermedad erradicada o que tiene presentación o que se encuentra presente en solamente algunos países y que evidentemente que está en vías de erradicación, nuestro país continúa y se suma a los esfuerzos internacionales para la erradicación, realizando la vigilancia de las parálisis flácidas agudas en el contexto de la erradicación de la poliomielitis. Lo mismo pasa con sarampión, con rubiola, que son enfermedades eliminadas de nuestro país, pero que mantenemos la vigilancia activa para justamente contribuir con eso mismo. Ahora, ¿para qué? La otra pregunta que nos hacemos, ¿para qué vigilar? Para prevenir la exposición, sin duda. Hay algunos eventos transmisibles que se presentan como brotes. Un ejemplo de eso son los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, en donde la vigilancia y la notificación nos permite identificar primero los casos, segundo, a partir de una investigación, nos permite identificar aquellos alimentos relacionados, aquellas instalaciones relacionadas al brote, y de esa manera intervenir y cortar la cadena de transmisión. Lo mismo ocurre con algunas arbovirosis, en donde es importante la notificación oportuna para identificar los lugares de exposición con presencia de los vectores, para también intervenir en ese lugar. ¿Ya? Otra razón del para qué vigilamos es para proteger a aquellas personas que pueden estar mucho más susceptibles de enfermar. Un ejemplo de ello es la influenza, el coqueluche y la enfermedad meningocócica, que son enfermedades que están sujetas a una medida de quimioprofilaxis, es decir, un tratamiento preventivo a los contactos para impedir que esas personas desarrollen la enfermedad. Y de esa forma también cortar la cadena de transmisión. Lo mismo ocurre con enfermedades como la hepatitis A, como la triquinosis, donde hay intervenciones ambientales y también medidas de bloqueo. En el caso de la hepatitis A, por ejemplo, además de las medidas de prevención, se incluye la vacunación, por ejemplo, a los contactos más cercanos, y la triquinosis se realiza también una intervención con medicamentos a los contactos. También contribuye la vigilancia a tratar los casos. En la medida que detectamos una enfermedad precozmente, nos permite tratar a los casos, evitar la muerte y la discapacidad, y también obviamente prevenir una transmisión adicional. Y en otras enfermedades, como ya lo decía, como el dengue, antivirus, fiebre Q, las intervenciones están más orientadas hacia el control ambiental, control de reservorios
Y en el caso de algunas ITS, de VIH, también las medidas están orientadas hacia cambios quizás más a largo plazo, cambios conductuales y sociales, para reducir las conductas de riesgo en este tipo de enfermedades. Y evidentemente, ¿qué pasa si no vigilamos? Hay un aumento, evidentemente, del riesgo de enfermar en las personas debido a la tardanza de la aplicación de las medidas de control. Puede aumentar el riesgo de producirse brotes a nivel institucional o comunitario. Hay impacto incluso en la salud mental, tanto de los casos como del entorno familiar. Ya, en un caso de alguna enfermedad transmisible, el hecho de propagar esa enfermedad a sus seres queridos podría justamente impactar en la salud mental de esa persona. Y en la medida que nosotros no nos enteramos de eso, también somos parte de ese problema. ¿Ya? Por lo tanto, la notificación oportuna es súper importante porque también contribuye a evitar este tipo de situaciones. Y aumentan los costos directos e indirectos de la enfermedad. También hay una disminución en la credibilidad del sistema público de salud, porque se pueden producir distintas situaciones mediáticas de público conocimiento, provocar el alarma pública, y la medida que nosotros detectamos un caso oportunamente, podemos contribuir a controlar y a prevenir casos en el futuro, tal como lo muestra esta curva, que es un ejemplo de que a la medida que se implementan las medidas de control oportunamente, se pueden prevenir muchos más casos. Y sin duda que en cuanto a lo último que señalaba de la alarma pública, si bien no es lo más importante, a veces se puede tornar muy complicado en cuanto a si hay alguna situación transmisible que genere un interés mediático y en la cual no se producen las medidas, la notificación, por ejemplo. Esto es muy relevante y también de mucho interés mediático en prensa, en donde siempre las enfermedades transmisibles son de interés mediático y pueden generar cierto grado de problemas a nivel regional, a nivel local y también a nivel nacional. ¿Ya? Y ahí les pongo solamente algunos títulos de algunos recortes de prensa. Ahora, yéndonos al final de la cadena, a los resultados de la vigilancia, en donde la notificación es el punto de partida, solamente a modo de ejemplo quisiera compartir con ustedes algunos resultados, si bien son datos que no están actualizados, pero la intención es mostrarles qué es lo que ocurre al final de la cadena con las notificaciones que hacen los médicos. ¿Sí? Se puede identificar, por ejemplo, en este caso, les presento un brote de parotiditis que tuvimos el año 2018 principalmente, que ya veníamos observando de 2016, 2017 en adelante, en donde a partir de las notificaciones que se hacen al sistema de vigilancia podemos describir una situación inusual, en este caso es la enfermedad de parotiditis, que probablemente muchos, o quizás algunos de ustedes pueden haber sufrido, porque justamente afectó a un grupo de edad que va entre los 15 y los 39 años, una situación inusitada, en donde en general una enfermedad que nosotros observábamos en la infancia, en los menores de 15 años, comenzó a presentarse en un grupo de edad que no era el más habitual, y se provocó un brote en este grupo de, como les decía, de los 15 a los 29, pero principalmente entre los 20 y los 24 años, con las mayores tasas de los últimos 20 años. ¿Ya? Como les decía, la notificación permite hacer este diagnóstico, hacer esta vigilancia y este monitoreo de todas las enfermedades, y justamente nos permite mirar qué está pasando, orientar las medidas de control y de esa forma prevenir la ocurrencia de más casos. Ahora, entrando en el plano más normativo, ¿cierto? Más regulatorio, el modelo de vigilancia de enfermedades transmisibles que está vigente hoy en día en nuestro país está compuesto de tres pilares principales, o tres subcomponentes, que es el componente de vigilancia de morbilidad, el componente de vigilancia de laboratorio y el componente de vigilancia ambiental. Cada uno con distintos roles, con distintas responsabilidades,
y en donde el rol del médico en este caso está más orientado o más priorizado en el primer componente, que es el de vigilancia de morbilidad, que establece la vigilancia universal, caso a caso, la vigilancia basada en establecimiento de centinela, y también la vigilancia de brotes, y como ejemplo se coloca ahí, como brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Este modelo está vigente, pero probablemente sea sometido a una actualización durante los próximos años, ¿ya? Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Este modelo establece 3 niveles de vigilancia, ¿ya? El nivel central, el nivel intermedio y el nivel local. El nivel central básicamente está establecido en el Ministerio de Salud y en el Instituto de Salud Pública, que tiene un rol más de gestión, más de rectoría, en donde se establecen los lineamientos para desarrollar la vigilancia, y las cuales luego en el nivel intermedio, que es el nivel regional, básicamente, prácticamente a nivel de Seremi de Salud y Servicios de Salud, se ejecutan estos programas, estos lineamientos, y el rol, en este caso, de Seremi de Salud, principalmente prioritariamente, es de articular el sistema de vigilancia en el nivel regional, con participación importante también de los servicios de salud, y el nivel local es en donde se ejecutan también las acciones más en el territorio, se detectan los casos, se realizan las primeras medidas de control, y donde participan todos los establecimientos de salud públicos, privados, hospitales, clínicas, laboratorios, mutualidades, atención primaria, etc. Y en este nivel es el nivel más importante, ya en donde nosotros partimos el proceso de la vigilancia, y es por eso que lo destaco, y en donde ustedes como médicos van a tener un rol súper importante. En cuanto al marco regulatorio, tenemos el Código Sanitario. El Código Sanitario también vigente establece en uno de sus títulos, el título 2, de las enfermedades transmisibles, establece en el artículo 21 que un reglamento determinará las enfermedades transmisibles que deben ser comunicadas obligatoriamente a las autoridades sanitarias, así como la forma y las condiciones de la notificación. ¿Ya? El Código Sanitario está sobre los decretos, sobre las leyes, y por lo tanto es el marco regulatorio principal que nos permite a nosotros desarrollar la vigilancia. Y dado que el código menciona este reglamento de notificación actualmente está formalizado a partir del decreto 7 del año 2019, que aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles, de declaración obligatoria y su vigilancia, el cual es, digamos, el principal cuerpo legal que justamente respalda la vigilancia, estableciendo el listado de las enfermedades y la periodicidad de su notificación. Ya vamos a entrar en detalle un poco más adelante para ir viendo lo más importante de este decreto, que la invitación es a que ustedes lo lean, se interioricen en cuáles son las patologías de vigilancia, el rol que tiene cada uno de los actores de la vigilancia, donde el médico, el delegado, el laboratorio también y el director del establecimiento tienen un rol muy importante, y eso lo vamos también a revisar a continuación. ¿Ya? Ahora, también es súper importante esto que estoy mostrando, que es Epivigila. ¿Ya? Epivigila es una plataforma de notificación de enfermedades transmisibles que está operativa desde el año 2019 en adelante, desarrollada por el Departamento de Epidemiología para la notificación de las enfermedades transmisibles. ¿Ya? Entonces, una de las primeras invitaciones que les quiero hacer es que ustedes puedan, si es que no tienen las credenciales para entrar a este sistema, puedan solicitarlas a este correo que estoy mostrando, epivigila@mensal.cl, solicitando las credenciales para ingresar a este sistema, con el nombre, el RUN, el establecimiento de salud, y el correo electrónico y el teléfono, para que se enrolen y de esta forma ustedes puedan iniciar o notificar las enfermedades de acuerdo a las definiciones que están establecidas
en la norma técnica de cada una de ellas, que les voy a mostrar también luego dónde están ubicadas estos documentos. Así que pueden sacar una foto, un pantallazo a eso para que lo tengan ahí y contacten pronto con nuestro equipo de Vigila para justamente cuenten con esa creencia. ¿Ya? Y solamente a modo de información general, el Vigila tiene una serie de formularios, uno para cada enfermedad. ¿Ya? Solamente les quiero mostrar el de COVID, que ha sido uno de los desarrollos más importantes dentro de todas las otras ENO, obviamente por razones lógicas, y el formulario se compone de varias pestañas, como pueden ver acá. Una pestaña que es de la identificación del caso. Lo novedoso es que, o sea, no sé si es tan novedoso en realidad, pero lo importante es que en este caso ustedes pueden poner el RUN del paciente y hay muchos campos que se van a completar automáticamente, ¿ya? Dado que este sistema tiene vinculación con otros sistemas y uno de ellos es el registro civil. Entonces, permite justamente validar la información y permite que la información esté una mayor facilidad en la completación de en llenar el formulario. La siguiente pestaña es de antecedentes clínicos y epidemiológicos. Ustedes pueden marcar cuáles son los síntomas que presenta el paciente, la fecha de los primeros síntomas, otros antecedentes importantes, en este caso para COVID, el uso de algunos fármacos, si corresponde o no a un segundo episodio de COVID, y entre otros antecedentes. Hay una pestañita que es de laboratorio para registrar las muestras que se están tomando y los resultados también. Hay otra pestaña que es de identificación de contactos para registrar aquellos contactos del caso que requieran someterse a alguna medida, en este caso una medida de cuarentena. Y finalmente tenemos la clasificación final, que es en base a todos los antecedentes recopilados, poder clasificar al caso según si es un caso confirmado, un caso probable, y también identificar cuál fue el motivo de la notificación, si fue por búsqueda activa, atención médica, etc. Y también los criterios de confirmación, si fue por laboratorio, si fue por clínica o alguna otro método de confirmación. ¿Ya? Cada una de las enfermedades tiene su propio formulario, por lo tanto no es el mismo, y obviamente se diseñó en base a las distintas particularidades de las enfermedades. Algunos de ellos obviamente están orientados hacia aspectos más ambientales, otros más orientados hacia un presente clínico, y la invitación también es que exploren este sistema, se vayan familiarizando con él y luego comiencen a notificar en el caso que corresponda. Ahora, entrando ya de lleno a lo que es el decreto 7, las siguientes láminas van a ver algún texto, pero como les decía, la invitación es que ustedes puedan leer el decreto. Solamente voy a hacer algunos énfasis. El decreto 7 está constituido por distintos artículos. El artículo primero establece cuáles son esas enfermedades y las periodicidades de la notificación. El listado que están viendo corresponde a enfermedades de notificación inmediata, es decir, frente a la sospecha, ustedes tienen que notificar las enfermedades por la vía más expedita, que hoy por hoy la vía telefónica es la más expedita. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna sospecha de cualquiera de estas enfermedades, en primer lugar, lo más importante es que, primero, avisen a su delegado de epidemiología, en el caso de que cuenten en el establecimiento con delegado de epidemiología, porque según este mismo decreto, y lo vamos a ver más adelante, todos los establecimientos deberían tener un delegado de epidemiología, que es aquella persona que coordina la vigilancia. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante es que sepan de que este listado de enfermedades son de notificación inmediata, ¿de acuerdo?
Y luego, evidentemente, pueden ponerse al día con el formulario en el sistema de Vigila, pero esto es inmediato. Tenemos otra categoría de enfermedades que son aquellas de notificación dentro de las 24 horas, pero dentro de las 24 horas que se cuentan desde la confirmación. En algunos casos la confirmación puede ser por laboratorio local, y también puede ser por laboratorio del Instituto de Salud Pública. Algunas de estas enfermedades, su confirmación son justamente se hacen en el Instituto de Salud Pública o en aquellos laboratorios que el ISP ha delegado esa responsabilidad y lo ha reconocido como parte de la red de confirmación. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas hay laboratorios a nivel regional certificados por el ISP para justamente esa confirmación. Otras enfermedades como fiebre Q, también el ISP es quien tiene la capacidad instalada, es una enfermedad emergente también, y así la leishmaniasis, por ejemplo, también es otra enfermedad, y bueno, ahí cada una de ellas tiene sus propias particularidades. Ya lo importante es que la notificación de estas enfermedades, como les decía, se hace frente a la confirmación o desde la clasificación final del diagnóstico. ¿Ya? Es decir, no necesariamente con un resultado positivo es la notificación, sino que se tiene que realizar una clasificación, una etapificación de las enfermedades, porque de acuerdo al objetivo de la vigilancia, no nos sirve mucho, por ejemplo, conocer un resultado positivo sin una caracterización del caso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes, además de recibir la notificación o el resultado del ISP, puedan realizar la evaluación del caso y establecer de esa forma la clasificación final del diagnóstico. Y estas enfermedades, como ya venía adelantando, son notificadas directamente en el sistema Vigila. Hay otra categoría que son enfermedades de notificación de tipo centinela, que son aquellas enfermedades que están establecidas en ciertos lugares específicos del país o de centros de salud y que responden a objetivos específicos. Y por lo tanto se utiliza esta forma de vigilar, donde no es necesario que todos los establecimientos notifiquen cada uno de los casos. Y una de las razones principales es porque pueden ser enfermedades que son de alta frecuencia, por ejemplo las enfermedades diarreicas en menores de 5 años, o la influenza y otras infecciones respiratorias agudas virales, que son enfermedades justamente de alta frecuencia y que está establecida esta modalidad para ellas. Se incluye la vigilancia del virus papiloma humano en esta última versión del decreto 7, en la cual está en desarrollo, están realizándose los lineamientos para desarrollar esta vigilancia y en donde falta un trecho para poder desarrollarla a cabalidad. Y también se agrega la vigilancia del virus varicela. ¿Ya? Ahora, en este caso es muy importante que considerar de que lo más probable es que en un futuro, quizás a mediano plazo o más a largo plazo, COVID-19 se incluya como una enfermedad de notificación centinela. ¿Ya? Hay otros eventos que también son de notificación inmediata, por ejemplo, los brotes. La sospecha de brotes o la confirmación de brotes de enfermedades de cualquier etiología transmisible son eventos de notificación inmediata. Acá se incluyen los brotes de ETA, los brotes de infecciones asociadas a la atención de salud también. Aquellas enfermedades o brotes que son de causa desconocida, pero que se presume de que pudiesen ser de origen infeccioso, también son de notificación inmediata. Acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay casos de enfermedad meningocócica que evolucionan muy rápidamente, muy graves, en donde no se alcanzó a hacer la confirmación por laboratorio. Y claro, tenemos casos en donde lamentablemente pueden fallecer. Y evidentemente que son eventos que hay que notificar. ¿No? Ahora, con todas estas nuevas enfermedades emergentes y reemergentes que estamos observando hoy en día, este artículo del punto B cobra mayor relevancia, especialmente
también en nuestro país, porque hace algunos años justamente se presentó un brote de causa desconocida aquí en Chile, en la región de los lagos, en donde finalmente después de varias semanas de investigación se pudo confirmar la presencia de fiebre Q, de la bacteria Coxiella burnetii, en un brote con un componente zoonótico importante relacionado a animales de bovinos en el sur del país. ¿Ya? Los fallecimientos por presunta causa infecciosa transmisible también son de notificación inmediata. Aquellos casos de enfermedades en donde se sospeche de alguna contaminación intrínseca de fármacos o de artículos para la atención de salud también constituyen eventos de notificación inmediata. Y acá también me detengo porque hoy en día estamos viviendo justamente un brote multicéntrico que está relacionado a una contaminación de un producto utilizado en la atención de salud, que afortunadamente ya va en declive. Se identificaron algunos productos que están relacionados justamente con los casos, y la bacteria identificada es el complejo de Burkholderia cepacia, y es un evento, como les decía, en curso, multicéntrico, que ha afectado a varias regiones del país. Y también otras enfermedades que están erradicadas o en vías de erradicación, como la viruela poliomelitis, en el caso de que se sospeche, también debe ser notificada inmediatamente, si bien las posibilidades son remotas, pero si está la sospecha franca, hay que notificarlas también. El artículo segundo establece cuál es la obligación de los distintos actores en la notificación, y acá se señala claramente cuál es el rol del médico. ¿Ya? Será obligación de todo médico cirujano que atienda a personas que padezcan de una enfermedad transmisible, notificar las que son de declaración obligatoria en la forma que establece la ley y en el presente reglamento. ¿Ya? También se establece el rol del director del establecimiento, el delegado de epidemiología y también lo de los laboratorios clínicos. Eso todo está establecido también en este reglamento. Acá están los roles del delegado de epidemiología, que, como les decía al principio, es el profesional encargado de coordinar la vigilancia en el establecimiento de salud, y en donde ustedes van a tener que identificar apenas lleguen al lugar, para poder articular y ponerse de acuerdo en cómo se van a desarrollar las acciones de vigilancia. Así que eso también es otra indicación que les hago para que lo hagan apenas lleguen donde van a irse destinados. El instrumento de notificación, básicamente el sistema te vigila. Sin embargo, algunos eventos no cuentan con un formulario. Ya la mayoría de los formularios están presentes en el sistema, pero hay algunas que hemos tenido que sacar algunos formularios rápidamente, como es el caso del evento que estamos actualmente investigando y tratando, que es la viruela del mono. Y en ese caso tenemos otro tipo de formularios que se los compartimos a nuestros colegas de Seremi de Salud, y ellos a su vez lo difunden y lo comparten con los establecimientos de salud. Hay un artículo que habla específicamente de agentes de vigilancia de laboratorio, que está orientado más que nada al rol de los laboratorios, que frente a la detección de alguna cepa o alguna muestra positiva a cualquiera de estos que se señalan en esta lista, tienen que informar al Instituto de Salud Pública y enviar las cepas según los protocolos que están establecidos para el envío de muestras, y que el ISP tiene vigente y establece. ¿Ya? Ahora, hay otros decretos y otros eventos que también son de notificación obligatoria, y destaco acá dos. El primero son las intoxicaciones agudas por plaguicida, que no está presente en el decreto 7, pero sí tiene su propio decreto, que es el 88, y establece la notificación inmediata de eventos de intoxicación aguda por plaguicida. Y también hay otro evento que son los accidentes por mordeduras de animales, que está establecido en el decreto 1 del 2014, que habla justamente de que los accidentes por mordeduras también tienen que ser notificados. En este caso existe otro proceso, ya no está dentro de la epidemia, por ejemplo, y todas estas cosas son las que
ustedes como médicos tienen que conversar con su delegado de epidemiología para saber cuáles son los instrumentos, cuáles son las periodicidades y cuáles son los procesos que están establecidos en la notificación de estos otros eventos. Y ya finalizando, solamente quiero recalcar algunos roles importantes del médico en la vigilancia del ajeno. Ya, en primer lugar, como ya lo hemos conversado durante toda esta presentación, el principal rol del médico es notificar los casos sospechosos, confirmados, probables y los brotes de las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia. Y según, obviamente, las definiciones que están establecidas para cada una de ellas, también el rol importante es solicitar el estudio de laboratorio para la confirmación o el descarte de ellas. ¿Ya? Es importante no solamente notificar, sino que también pedir aquellas muestras que son necesarias para la confirmación de estas enfermedades. ¿Ya? En la mayoría de los casos podemos tener una muestra de suero, o una muestra de sangre, una muestra de deposición, etc. Hay distintas matrices y muestras que están establecidas en las normativas, y de esa forma poder contribuir al estudio epidemiológico de estas enfermedades. Como ya también les dije, mantener una comunicación permanente con su delegado de epidemiología, informar cualquier situación inusual sobre eventos transmisibles, sospechas de brote, sospechas de enfermedades emergentes o reemergentes, y cualquier situación inusual que pueda estar ocurriendo, y también colaborar tanto con el delegado de epidemiología y con la Seremi de Salud, con los equipos de epidemiología de Seremi de Salud, en la investigación de los casos, en la investigación inicial, en la aplicación de las medidas de control iniciales, también en la identificación de expuestos, contactos, en realizar la quimioprofilaxis, identificar aquellos lugares de exposición en base a la anamnesis también y a la entrevista que ustedes pueden hacer con los pacientes, entre otras cosas que, bueno, en esta presentación podemos hablar mucho, pero ya para terminar, serían esas los principales roles, y no quería terminar sin presentarles nuestra página web, que es epi.minsal.cl, en donde tienen información de la vigilancia, tanto de enfermedades transmisibles como no transmisibles, Centro Nacional de Enlace, hay información de todo tipo. Quiero hacer el énfasis en este punto de enfermedades transmisibles, el boletín epidemiológico, el listado de enfermedades transmisibles. Si ustedes pinchan en cualquiera de esas enfermedades, nos va a dirigir a un micrositio, que es como este, un ejemplo de hepatitis A, en donde al costado derecho tienen información de la gente, información epidemiológica, las definiciones de casos que se utilizan para la vigilancia, materiales complementarios, preguntas frecuentes, y también acceso a otros materiales y documentos que, que están disponibles en la página web para cada una de las enfermedades. ¿Ya? Así que eso era lo que tenía para presentar. Y bueno, agradezco nuevamente el espacio y el tiempo de todos que se dan para asistir a esta reunión. Así que muchísimas gracias, Tania, Patricia, por la convocatoria y por la invitación. Muchas gracias, Iván, por la excelente presentación. Este es un tema, por las preguntas que estoy viendo, que las vamos a hacer, pero que veo que son bien específicas. Es un tema que Iván desarrolló en forma amplia para que tengan el marco, ¿ya? Ahora, cada una de estas enfermedades con su clasificación tiene su normativa, entonces no podemos tocarlas todas porque son un montón, pero la invitación es que ustedes vayan a buscar el material ahí en la página web, y también con sus delegados de epidemiología, porque cada uno de ellos sabe cuándo sí, cuándo no, que se hace. En general es súper importante que hagan la diferencia entre las enfermedades de notificación inmediata, que son urgentes y que hay que llamar, y que uno ante la sospecha ya llama, con las enfermedades de notificación dentro de 24 horas, que en general necesitamos una confirmación y no se notifican sospechas, eso es importante. Voy a hacer las preguntas, Iván, a ver si nos puedes contestar rápidamente de algunas personas que escribieron por el chat. Acá tenemos una que habla de si acaso el reglamento especifica qué significa enfermedad invasora. En general, una enfermedad invasora
se define como aquella, en este caso, infecciones, ¿cierto?, que se presentan o que afectan a sitios estériles, o en donde el agente se identifica en sitios estériles, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, sangre, otros líquidos estériles como líquido pleural, líquido acítico, líquido sinovial, ¿ya? Entonces, cuando se detecta un agente de ese tipo digamos, de líquidos estériles, se considera una enfermedad invasora y por lo tanto hay que notificar según el agente que se haya detectado. Claro. Otra de las preguntas que aparecía acá habla sobre si un paciente llega a consulta con un resultado de gonococo, además de notificar a través de la plataforma Epivigila, ¿el laboratorio que hizo el examen igual debería notificar en forma directa? En este caso, el médico que se enfrenta a un resultado positivo de un paciente, en este caso, el ejemplo que pone es, evidentemente tiene que notificar porque hay un examen confirmatorio. Por otra parte, existe la vigilancia del laboratorio, que es la que establece el artículo 5, en donde el laboratorio tiene que informar y enviar la cepa al ISP, porque la cepa, el agente está sujeto a otro tipo de vigilancia o de aspectos para conocer, por ejemplo, susceptibilidad microbiana, conocer aspectos de serotipos, serovariedades, y bueno, entre otras cosas que se estudian. Esto no obsta a que las CRM de salud tengan una comunicación fluida y expedita con cada uno de los laboratorios de su red para ir conociendo quién se está presentando en la región, por ejemplo. Pero no es rol del laboratorio notificar una muestra positiva como que fuera una persona, como que fuera un caso de enfermedad, ¿ya? Necesariamente tiene que haber para este tipo de enfermedad, ¿cierto?, una evaluación clínica más un resultado de laboratorio. Sí, bueno, yo ahí te apoyo. Es importante que no nos confiemos, ¿ya? Como médico no nos podemos confiar en que no voy a notificar porque después el laboratorio lo hace. Son dos cosas distintas. Nuestro rol como médicos es hacer la notificación como corresponde. También había unas preguntas bien específicas de Hugo que hablaba de la parotiditis de diagnóstico clínico, de la uretritis. Bueno, ahí yo creo que hay que ver cada una de las enfermedades. Recordate un poco que gonorrea se notifica, entonces depende de la uretritis por sí misma, no. Entonces ahí hay tomar las enfermedades que son de notificación obligatoria y ver cuáles son sus propios lineamientos para hacer notificación y diagnósticos, etc. Así que esto va mucho más allá que esta presentación que hace Iván. También preguntan si perro y gato conocido se debe notificar a propósito de las mordeduras de animales. Esa, ¿podrías contestarle, Iván? Sí, bueno, como decías también, Tania, cada una de las enfermedades tiene sus propias definiciones y en general lo que se notifica son aquellos accidentes en donde pudiesen tener cierta relevancia en cuanto a rabia. Recordad que esta vigilancia de rabia, pero un componente más animal, ¿ya? Y claro, hay perros que son, o gatos que son desconocidos, evidentemente que tienen que ser notificados, y hay otros aspectos que son más en detalle para considerar. Entonces, por eso que en la página web pusimos para que ustedes encuentren cada una de las enfermedades y que se empiecen a familiarizar con ellas, con la definición. Sí. Hay otra pregunta sobre ETA. Ahí Javiera pregunta sobre los brotes escolares, lo que pasa en los colegios. La verdad es que cuando uno tiene una sospecha de que existe una ETA y que hay más de un caso y que está relacionado, normalmente uno notifica. ¿Sí? No se queden sin notificar, de nuevo repito, no esperen a que los laboratorios lo hagan porque el rol del laboratorio es totalmente distinto, así que la obligación de nosotros es hacer la notificación, aunque les dé un poquito de flojera llenar el Epivigila, pero es súper importante. Ya no vamos a hablar de definición de brote porque es un curso de epidemiología, cada una de las enfermedades tiene sus definiciones. Y la última pregunta es de Sofía, que dice que el sistema Rayen, cuando colocan gastroenteritis aguda de presunto origen infeccioso, les tira la alarma de que es una ENO. ¿Ya? Cuando tengo este diagnóstico de sospecha de una diarrea aguda por enterovirus, por ejemplo, ¿es ENO? El cruce de estos sistemas de información. O sea,
Dependiendo, si es un establecimiento centinela en donde está establecida la vigilancia en menores de 5 años, sí, pero en realidad centinela, que es una vigilancia así que se hace de manera semanal, o sea, una notificación semanal. Hay otras enfermedades que cursan con una diarrea aguda, por ejemplo, el cólera, hay sospecha de cólera, en donde evidentemente hay una persona con una diarrea aguda que tenga un antecedente de viaje, por ejemplo, hay que sospechar de cólera y eso se notifica. Y la diarrea en general es parte de la distribución de casos de muchas otras enfermedades, por lo tanto, diarrea por sí sola no corresponde a un evento de notificación obligatoria, pero sí es parte de la definición de muchas otras, por lo tanto, siempre hay que tener ojo ahí, junto con otro tipo de síntomas y también con la evaluación clínica, que es más importante todavía. Muchas gracias, Iván. Y mi consejo es, tengan a la mano el listado. Siempre los CEFAMOS no tienen en una pared ahí las enfermedades de notificación obligatoria, porque es difícil aprendérselas de memoria, pero si uno las tiene a mano, sabe inmediatamente que eso es lo que tiene que hacer. Sí. Y Tania, lo último, disculpa, es ¿Sí? importante que conozcan a su delegado, conozcan los teléfonos de turno, conozcan los correos y, como tú dices, cualquier cosa, preguntar, llamar, no está de más. En este caso, a veces actuar de sobremanera, a no quedarse con la duda, y esa es la invitación. Y también los colegas de ser especialistas están súper abiertos a atender las consultas y ayudarles en eso. Muy bien. Muchas gracias, Iván.